Gracias por seleccionar este programa de audio. Mientras que nadie pueda garantizarle un resultado particular, muchos han probado que las ideas presentadas aquí son valiosas en la realización de sus metas y sueños. Bienvenido a esta tarima, Diamante de Colombia, Camilo Pinto. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, súper contento de estar acá con ustedes. Tengo una información preparada más o menos para unos 50 minutos, pero antes quiero hacer una pregunta, porque sé que aquí no venía ya un tiempo sin venir acá. ¿Quién me ha oído hablar antes? ¿Quién no me ha oído hablar antes? ¿A quién ni le importa? Oiga, siempre hay gente que levanta la mano. Esta conferencia arranca, o más bien la titulé, Descifrando el Código de la Riqueza. ¿Y por qué ese nombre? ¿Por qué quise arrancar de esa manera? Porque desde hace mucho tiempo, casi que desde antes de salir de la universidad, de haber estudiado ingeniería, constantemente yo me preguntaba ¿por qué hay gente que logra unos resultados en la vida desde el punto de vista financiero totalmente sobresalientes y por qué hay gente que pasa sin pena ni gloria? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Y de pronto uno puede darse algunas respuestas a esa pregunta. Uno puede decir, no, pues porque de pronto esta persona tuvo cierta educación y esta no. Pero empieza uno a revisar casos y se da cuenta que hay gente sin educación que tiene un resultado económico bien interesante. Y hay gente con más o menos buena educación con un resultado súper promedio. O piensas que de pronto estas carreras o estas otras. Yo todo el tiempo me estaba preguntando ese tema. Sobre todo desde que estaba antes de acabar la carrera. Me acuerdo que comparto clase con un pelado, con un muchacho, 6 meses menor que yo, de origen judío, ¿no? Si yo les digo a ustedes rápidamente, judío, ¿rico o pobre? ¿Ustedes qué dicen? Rico. Tienen plata casi todos. Y este tipo me había contado que había empezado una empresa con gente de su comunidad, y estoy hablando del año 90 y tantos, hace muchísimo tiempo, él ya estaba generando 50 millones de pesos mensuales de ingreso. Eso sí, era bien viejo, tenía 21 años de edad. Entonces me puso a pensar un montón de cosas. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que hace cierta gente para tener ciertos resultados? Y de eso se trata los primeros quizás 20, 25 minutos de esta charla. Descifrando el código de la riqueza. Es como descifrar un código. Es como una combinación de una caja fuerte. Toca saber qué combinación poner, qué combinación de números poner para que el resultado se dé. ¿Y por qué? Porque yo creo que en la vida muchas veces hemos tenido un montón de programación por medio de nuestros padres, profesores, la gente con que convivimos, que nos empieza a meter información que nos dice que nosotros no podemos lograr ciertas cosas. Como dice la lámina, usted no es pobre, usted es empobrecido. Nos meten tanta información, muchas veces basura, que desafortunadamente no nos lleva a donde queremos llegar. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes de los que están aquí en el salón quieren ser financieramente exitosos en la vida? Bueno, casi todos. Ok. Una cosa es querer, ¿no? Ahora, ¿quiénes piensan realmente que van a ser financieramente exitosos? Ay, tan bonito. Todos levantando la mano. Ahora, fíjate, ¿quiénes de los que levantaron la mano la primera oportunidad y la segunda oportunidad han buscado un mentor, se han asesorado de alguien realmente rico que los enseñe a ser ricos? O sea, eso es como si yo quiero ser médico, si me apasiona en la vida, fuese a ser médico y yo no paso por la escuela de medicina. Así sea médico general de los 7 años, los 5 más rural más internado. No soy médico, no voy a poder operar como médico, por lo menos legalmente hablando. Exactamente, yo me di cuenta que es lo mismo. Queremos ser exitosos financieramente hablando, pensamos que vamos a ser exitosos financieramente hablando, pero muchas veces nunca nos hemos tomado el trabajo de identificar personas exitosas y ver qué diablos han hecho, qué han ejecutado, cómo ven el mundo, cómo piensan, cuál es su sistema de creencias para ser ricos. Y eso es bien, bien, bien interesante. ¿Y por qué hablo de esto? Porque hace mucho tiempo conocí a este señor.
el que sale ahí en la diapositiva. Él se llama Thomas Corley. El tipo es contador público certificado en Estados Unidos, es planeador financiero certificado en Estados Unidos, es un tipo rico y exitoso, tiene un magíster en impuestos, es el presidente de una de las compañías más grandes de Estados Unidos del tema financiero, con sede en Nueva Jersey. Pues lo interesante es que este tipo hace mucho tiempo le dio por tomarse un año sabático. El tipo se tomó 5 años, se retiró lo que estaba haciendo y se tomó 5 años para poder identificar qué lleva a una persona a ser rica y qué lleva a una persona a ser pobre o a tener resultados mediocres financieramente en la vida. Y particularmente lo que el tipo hizo es que él documentó las actividades diarias de 233 personas ricas y de 128 personas pobres. Ahora, no solamente lo hizo en Estados Unidos, lo hizo en Centroamérica, América del Sur, Europa, Asia, la cuenca del Pacífico, en un montón de regiones empezó a convivir, a documentar las actividades diarias. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres de hábitos. ¿Cómo te explicas que hay 2 personas de la misma edad, nacen en el mismo barrio, misma condición socioeconómica, personalidades digamos parecidas, y uno se vuelve sobresaliente en exceso financieramente hablando y el otro se queda ahí en el remojo, se queda ahí sin prosperar? ¿Por qué? Por lo que hicieron todos los días. Y esto es bien interesante porque yo quiero compartir el estudio que él hace. O sea, él se sentaba con la gente, casi que se despertaba con la gente, pasaba la mañana con ellos, pasaba la tarde con ellos, antes de que se acostaran, muy ricos y muy pobres. Y sacó un estudio que es bastante largo, y yo saqué de ese estudio algunos ítems que me llamaron muchísimo la atención entre ricos y pobres. Mira lo que él dice: el 6% de la gente rica juega a la lotería, versus el 77% de la gente que no es rica, o más bien que es pobre. ¿Por qué? Es como si la gente que no tiene plata le apostara que el único vehículo para sobresalir financieramente hablando fuera la suerte, fuera el azar. ¿Qué más encontró este señor? Encontró que el 80% de la gente rica está enfocado en por lo menos una meta. Tienen por lo menos una meta, versus el 12% de la gente que no tiene plata. Es como si la gente que no tiene recursos estuviera tan metida en el día a día, tan metida en lo urgente, lo que tiene que hacer, que nunca logran hacer un alto en el camino e identificar algo que realmente quieren lograr para empezar a hacer algo en pro de eso que quieren lograr. ¿Qué más identificó? 21% de la gente rica está en sobrepeso de más de 15 kilos, versus 66%. ¿Qué tiene que ver eso con tener plata? No tengo ni idea. Pero eso dice el estudio, el tipo encontró eso. Que la gente más rica estaba en menos sobrepeso de más de 15 kilos que la gente que no tenía plata. Encontró que el 66% de la gente rica gastaba menos de 1 hora al día en internet recreativo, versus el 26% de la gente que no tenía plata. ¿Qué es internet recreativo? Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. No gastaban mucho tiempo en eso. Esta me encanta. Encontró que el 83% de la gente que eran muy ricos, el 83% le prestaban muchísima atención a asistir a las reuniones escolares de sus hijos, versus el 13% de la gente que no tenía plata. Y yo empecé a leer por qué, me pareció curioso ese punto. ¿Sabes por qué? Porque les parecía muy importante saber cuáles eran los profesores que estaban influenciando en sus hijos. ¿Cómo veían el mundo esos profesores? ¿Qué pensaban con respecto a la prosperidad, del dinero, del emprendimiento esos profesores? Para saber si en casa tenían que ajustar algunas cositas o si estaban más o menos bien con esos profesores. Mientras que el 13% de la gente que no tenía plata nunca ni siquiera le paraba bolas a ese asunto. ¿Qué más encontró Corley? Mira, esto es interesante. Y aquí ayúdenme por favor. En desplazamiento en Cali al día, más o menos una persona, ¿cuánto se gasta? 1 hora, de ahí para arriba, pongamos un promedio de 1 hora. Mira lo que hace, 63% de la gente rica en ese tiempo de desplazamiento, yendo a sus empresas, a lo que sea, lo aprovechaba para oír audiolibros, para oír material que nutriera su cabeza. Solamente el 5% de la gente pobre usaba ese tiempo productivamente. Igual se desplazaba, tenía que moverse en taxi, en bus, caminando, como fuera, pero no usaba ese tiempo para aprovecharlo para aprender. ¿Qué empezaban a hacer? Echar globos,
oír música, estar ahí chateando sin objetivo. La gente rica, 63% de la gente rica empezaba a usar ese tiempo para aprender en temas que sentían ellos que los iban a acercar hacia los objetivos que querían lograr. Encontró que 67% de la gente rica veía al menos de 1 hora de televisión al día versus el 23% de la gente que no tenía plata. Los realities, 9% de la gente rica solamente veía realities versus el 78% de la gente pobre. Los realities son bien edificadores, ¿cierto? O sea, hay realities de 1000 cosas. Ponen un grupo de gente, crean equipos, y yo soy amigo de estos 4, y el mismo programa, el mismo reality me fuerza a las personas a traicionar a quedarle mal, a incumplir la palabra, a desenfocarse, a un montón de cosas. Solo 9% de la gente rica encontró Corley que se dedicaba a ver realities. 73% de la gente rica, sus papás les enseñaban la regla 80-20. Solamente se la enseñaban el 5% de la gente pobre a sus hijos. ¿Qué es la regla 80-20? Que de 100 pesos que te entran, tú por lo menos te quedas para ahorrar y después invertir con 20, por lo menos. Toda la gente que no tenía plata le enseñaron lo que veían en sus casas, es que si les entraban 100, ¿cuánto gastaban? Ustedes lo saben perfectamente, ¿cierto? ¿Qué más encontró? Mira esto. 66% de la gente con plata le dedicaba por lo menos 5 horas al mes a hacer networking versus el 26% de la gente pobre. ¿Qué es networking? Ellos identificaban gente experta en diferentes campos y los invitaban a comer, a tomar un café, a almorzar para poder nutrirse de esa mente de esa persona, o sea, para poder aprender cómo estaba viendo el mundo, por lo menos 5 horas en el mes. Si tú eras experto en determinado campo y yo quería ser bueno ahí, te invitaba a comer y te preguntaba, pasaba tiempo contigo, buscaba que tú te hicieras mi amigo. Solamente el 26% de la gente pobre lograba hacer eso. 8% de la gente rica cree que la riqueza depende de la suerte, versus el 79% de la gente que no tiene plata. Cuando tú crees que tener plata depende de la suerte, automáticamente, ¿qué estás haciendo? Estás quitándote poder y control, porque no depende de ti, depende de otro. Depende de un jefe, de un gobierno, de una legislación, depende de si vienes de una familia, si estudiaste o no, si estudiaste esto o no, un montón de cosas que están afuera. Y mira, y eso tiene que ver con el segundo, con lo que sale ahora. 79% de la gente rica creen que son responsables de su condición financiera, versus 18% de la gente pobre. La gente rica sabe que es responsable de su condición financiera, que depende de ellos. Y tú puedes decir, claro, lo que pasa es que tienen plata, es fácil saber que depende de mí cuando yo tengo plata. 85% de la gente rica en ese punto pensaba así antes de ser rica. Y 85% eran de clase pobre o clase trabajadora, pero pensaban, la creencia que tenían en su cabeza es que depende de mí, y como depende de mí, yo voy a hacer que ocurra. Y el último ítem que yo saqué para esta conferencia es 92% de la gente rica cree que montar empresas es la mejor forma para construir riqueza. Solamente el 7% de la gente que no tiene plata piensa que es eso. Porque es que se estudie si pueda estudiar, haga un bachillerato, metas una carrera, pero todo es enfocado en un trabajo, en un empleo. Pero el 92% de la gente rica le enseñan y sabe que por ahí simplemente, si acaso, va a sobrevivir, que la forma de hacer riqueza es montando empresa. Bien interesante. Cuando yo leo estos puntos y otros, me doy cuenta de una cosa bien interesante, saco una primera conclusión, y es que los padres pobres tienen hábitos de pobreza y por lo tanto les enseñan a sus hijos a ser pobres. Y la gente rica tiene hábitos de riqueza y les enseñan a sus hijos a ser ricos. Y eso es bien importante, un punto. En nuestros países hablamos de una tremenda desigualdad económica. Unos poquitos ganando mucho, muchos ganando muy poco. Y nos centramos ahí. Pero yo creo que hay una desigualdad de papás.
Y eso lo dice Coily. ¿Cómo así que es desigualdad de papás? Claro, que si una pequeña cantidad de los papás enseñan cosas para ser ricos y mucha gente enseñan cosas para ser pobres, lo que toca es volver a estos que enseñan cosas para ser pobres, que entiendan cómo cambiar los hábitos para que puedan mejorar su condición financiera y se disminuya esa brecha. Y yo empiezo un punto en mi vida en que empiezo a revisar toda esta información y yo me encuentro trabajando en ese momento en una compañía multinacional, digamos que apetecida por muchos, en el sector financiero, un buen cargo, pero llega un punto en que yo me empiezo a preguntar ciertas cosas, en que siento que hay algo que le faltaba a mi vida, en que cosas faltaban. Yo empezaba a mirar gente que me llevaba 5, 10, 15 años y empezaba a mirar cómo vivían, cuál era su calidad de vida, cuánto ganaban, el tiempo libre, y empecé a incomodarme, porque empecé a darme cuenta que por ese lado yo probablemente no iba a lograr lo que yo quería lograr. Me di cuenta que entre más exitosa era una persona en el mundo del empleo, exitosa en términos de plata, si ganaba un poquitico más, madrugaba más y ya no trabajaba hasta las 5 o 6, trabajaba hasta las 6:30, 7, 7:30, 8. Empecé a mirar gente que estaba en sus 30s y se estaban ya recién casados o llevaban poco tiempo de casados y me di cuenta que no veían a sus parejas, que se veían bien temprano en la mañana, totalmente recontramadrugados, y por la noche hechos unos trapos, cansados de trabajar, en que casi ni hablaban. Querían ver televisión, comer algo y acostarse a dormir, porque el siguiente día tocaba ir a trabajar. Y empecé a darme cuenta de eso. Y empecé a mirar gente con 30 y pico, ya con hijos, y me di cuenta que papás y mamás cada vez compartían menos tiempo con los hijos. Mamás teniendo que dejar que criaran a sus hijos en un jardín, o una abuela, una tía, una vecina, porque mamá y papá estaban trabajando. Y empecé a darme cuenta que eso iba a ser mi vida. Entonces me incomodé. Y como me incomodé, estaba buscando. Y como decía Coily, que el 92% de la gente rica creían que para construir riqueza era clave montar una empresa, yo empecé a decir, ¿qué diablos monto? Porque es que uno dice, sí, voy a montar empresa, pero ¿qué monto? No estoy hablando de un negocio, hacer un negocio, estoy hablando de construir una empresa. ¿Qué es un negocio? Compras un carro en 40 millones, lo vendes en 45, te ganaste 5 millones. Hiciste un negocio. Una empresa hay que construirla, es como este edificio, lo construyes, lo arriendas, le sacas dividendos. Eso es construir, es lo que yo quería construir. Pero ¿qué idea? Yo decía, ¿qué se me ocurre? Las cosas que encontraba costaban un mundo de plata que yo no la tenía en ese momento. No tenía experiencia, era muy joven y llevaba un tiempo de buscar y buscar y buscar, como 6, 7, quizás 8 meses. En ese momento llega un súper amigo de universidad, de rumba, nos veíamos todas las semanas, me dice, Camilo, hice un programa de emprendimiento aquí en Bogotá y conocí un tipo que la tiene clara. Hay un proyecto que está arrancando y parece que tiene un potencial súper interesante. Yo le digo, bueno, Juan, ¿qué toca hacer? Dijo, no, pues yo le caigo a su casa. Le dije, listo, viene a mi casa. Yo vivía con mis papás en ese momento. Y me empieza a contar, me empieza a hablar como de una serie muy sencilla, una hoja de papel, de algunas posibilidades. Pero cuando me empieza a contar y me empieza a hablar de algo distinto, me dice, oiga, Camilo, le voy a hacer unas preguntas. Yo cuente, Juan. Me dice, oiga, si tiempo y dinero no fuera problema, ¿usted qué haría? O sea, no le falta plata, tiene el tiempo para disfrutarlo, ¿usted qué haría? Yo le decía, ¿cómo así, Juan Ricardo? Sí, piense que es imposible fracasar, ¿no? Piense que puede hacer lo que quiera con su plata. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Usted qué haría? Y fíjate, yo tenía 23 años de edad y ya yo empezaba a tener un montón de techo en mis perspectivas, porque lo que yo veía que me esperaba era trabajar 30, 35, 40 años para otro. Y cuando Juan Ricardo me hace esa pregunta, yo le digo, no, pues de pronto esto o esto. Y me dice, póngalo en una lista, hagamos una lista de sueños. Y empecé a hacer una lista de sueños. El otro día encontré la hoja, por eso metí esto acá. Y esa lista de sueños que estaba revisando, que cuando yo tenía 20 y pico años de edad, escribí algunas cosas. Pero yo te pregunto a ti, ¿tú qué harías si tiempo y plata no fueran problema? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que tú quieres buscar? ¿Qué te hace realmente feliz? ¿Cuál es tu pasión realmente? Si no tuvieras ese estrés, ¿tú qué harías? ¿Qué harías si fuera imposible fracasar? Y yo anoté, por ejemplo, Juan, yo no quiero depender de un trabajo. Yo sé que estoy bien preparado, yo sé que corporativamente hablando puedo crecer bien, yo sé que puedo hacer una buena carrera, pero yo empecé a darme cuenta que el valor que regía mi vida era la libertad. No tenía tan clara esa palabra, pero sabía que era eso. Quería la plata y quería el tiempo y quería algo que me diera un sentido de trascendencia a mi vida. Yo quería algo así, era libertad. Y yo pensaba que si crecía corporativamente hablando, la jaula del empleo iba a cambiar las barras
de hierro a bronce, bronce a plata, plata a oro, pero iban a seguir siendo una jaula, iban a seguir siendo barras, y no quería eso. Yo no quería estar hasta mis 55 o 60 años trabajando para otra persona, yo no quería eso. Sentía que la vida era muy cortica y que se me iba a pasar muy rápido trabajando para otro, así el puesto fuera bueno. Y anoté, ¿sabe qué? Yo quiero tiempo para mi familia. A mí nunca me faltó nada, afortunadamente. Mi papá sigue trabajando como médico, un médico muy exitoso, ingresos muy altos, pero yo tuve papá desde sábado a las 2 de la tarde y domingo. ¿Cómo así? Sí, el resto de tiempo no lo veía. ¿Cómo así? ¿Se fue de la casa? No, yo no lo veía porque estaba trabajando. Estaba trabajando. Él salía a 6 de la mañana, llegaba a 8 de la noche, y pues yo no lo veía por la mañana, y cuando me acostaba era el besito, buenas noches, y no más. No tenía relación con mi papá cercana hasta los 18 o 20 años. Y yo dije, ¿sabe qué, Juan? Yo quiero, cuando tenga hijos, poder compartir tiempo con los hijos. Y con mi esposa. No estaba casado, no tenía hijos, pero me quería casar después y quería tener hijos después. Y quería poder compartir, saber lo que es vivir una familia. No tener una familia, vivir una familia. Y anoté otras cosas. Dije, quiero viajar por lo menos dos veces al año a diferentes lugares del mundo. Quiero estos carros, quiero apartamentos. Empecé a escribir cosas. Y entonces me dice Juan, le digo, ya, paremos acá. ¿De qué se trata esto? Y me dice, Camilo, hay 2 cosas que usted tiene que tener claras. Si entiende esas 2 cosas, usted tiene posibilidad de entender este negocio. Le dije, ¿qué tengo que entender? Me dijo que usted y yo, que en las casas suya y mía, compramos un montón de cosas todos los meses. Compramos un montón de cosas todos los meses. Y yo estoy seguro que en las casas de todos los que estamos acá, se compran cosas todos los meses. Unos compran más porque tienen un presupuesto más alto, otros compran menos porque tienen un presupuesto más bajito, pero todos compramos cosas, y muchos compramos cosas de todas estas marcas que ustedes ven acá. Entonces, lo primero que me decía Juan es, oiga, ¿usted es consciente que todos los meses o cada quincena o lo que sea compramos cosas? Le dije, sí, ¿entiende eso? Yo le dije, sí, lo entiendo. Me dice, perfecto, vamos a pasar al siguiente punto. Lo siguiente que tiene que entender es que la forma en que los productos están llegando a un mercado ha empezado a cambiar. Antes pasaban, como está ahí arriba, a través de una cadena de intermediación larga, fortalecida por la publicidad, pero ahora, me decía Juan Ricardo, ahora con la aparición de Internet eso está cambiando. Los consumidores podemos comprar directamente a las fábricas, podemos hacerlo así, y eso trae unos beneficios. Me dice, ¿entiende esto? Yo le dije, sí, yo entiendo esto. Me dice, ok, ¿la oportunidad de qué se trata? En este proyecto, usted puede comprar un código con una fábrica que vale 28,000 pesos. Yo, ¿28,000 pesos? Sí, 28,000 pesos. Le dije, ¿vale 28,000 pesos un código con la fábrica? Sí. Yo le digo, Juan, pero yo no puedo mover los volúmenes que mueve un Éxito, un Jumbo. Me dice, no. Cualquier persona emprendedora puede conectarse con la fábrica por 28,000 pesos. Le dije, ok, ¿y qué hago al conectarme con la fábrica? Me dice, mire, usted hace lo siguiente. Número 1, redirecciona su consumo. Todo eso que está comprando en otro lado, donde sea que esté comprando, ya no lo compra allá, y lo que esté disponible en su negocio, lo compra de su propio negocio a través de ese código que lo conectó con el fabricante. Me dice, ¿usted es capaz de hacer eso? Le dije, pues sí, eso es cosa de cambiar de lugar de marca. Estaba dentro de mi posibilidad de decidir, dentro de mi círculo de control, yo puedo hacer eso. Le dije, pero al hacer eso, ¿cómo gano plata? Me dice, no, pere. ¿Entiende eso? Le digo, sí. Cambio mi lugar de marca. Con el código dejo de comprar acá y me compro a mí mismo con el código. ¿Es así? Me dijo, sí. ¿Qué más hago? Me dice, usted empieza a crear una comunidad. ¿Yo qué es eso? Un grupo de personas que hacen lo mismo que usted. Compran un código que los conecta al fabricante y cada uno de ellos dejan de comprar donde estén comprando y empiezan a comprar directamente al fabricante. Y empieza a crear una red, una comunidad. Le digo, ¿y cómo aprendo a hacer eso? Me dice, clave, usted se educa para convertirse en profesional. Y me preguntaba, Camilo, ¿usted cuánto le tardó llegar ahorita para graduarse de ingeniero industrial de la Universidad de los Andes en Bogotá? Yo dije, 5 años. Me dijo, exactamente igual, usted se educa, pero para tomar esto y lograr que sea para usted algo con un potencial empresarial. Yo le dije, Juan, pero explíqueme eso un poquitico más, cuénteme un poquitico más cómo es esa historia. Entonces me dijo, mire, asuma esta vaina, usted va a hacer mercado, tú vas a hacer mercado, donde sea que hagas mercado. Coges un carrito, echas lo que tengas que echar, es que de todas maneras vas a tener que comprar una serie de cosas. Las echas en el carrito, llegas a la caja, vas a pagar, de pronto levantas la cabeza, miras al lado y te das cuenta que el tipo que está al lado tuyo
ese que hasta te cae mal, está comprando con 25 o 30% de descuento. Y tú le dices a la señorita, oiga, ¿y ese tipo por qué compra más barato? Y le dice, no, lo que pasa es que él compró una membresía de 28,000 pesos, entonces va a comprar más barato. Tú le dices, ¿yo puedo hacer eso? Te dicen, sí, tú puedes hacer eso. Entonces tú lo haces, pagas a la otra caja y vas a pagar y volteas a la derecha y te das cuenta que en la caja del lado hay gente que no solamente no está comprando productos, sino que está reclamando plata. Eso es raro, ¿no? Haces mercado y recibes plata. Y ves gente que pasa y le dan 500,000 pesos, otro le dan 2 millones, otro 1,5 millones, otros 3 millones, otro 10 millones, otro 15 millones. Y dices, ¿y esa gente qué hizo? Esa gente conectó a otros a que compraran de ese supermercado. Me dice, Camilo, ¿me entiende? Y yo le digo, sí, más o menos, Juan. Sería lo que hoy en día es como armar un Facebook. Uno arma un Facebook con un montón de gente, pero cada esa gente empieza a comprar lo que tiene que comprar en su negocio. En la medida que esa red sea más grande, se mueven más volúmenes, y más volúmenes pues generan normalmente un mayor ingreso. Y yo empecé a hacer un cálculo, que siempre lo explico con esa laminita. Y quiero preguntarte a ver si tú lo ves, para ti, si ves que eso es posible. Que una familia compre 100,000 pesos al mes, ¿es algo lograble en Cali? Lograble, ok. Conseguir 10 personas en las cuales tú puedas convertirlos en clientes para que compran 100,000 pesos al mes, ¿es algo lograble? Ok. ¿Cuánto da un negocio así? 10 de 100,000. 1,000,000. ¿1,000,000 es un negocio grande o chiquito? Chiquito. Ahora, ¿qué tal que tú empieces a hablar con la gente y cada muñequito amarillo hace lo que yo te dije? Por poner un ejemplo, 10 a 100,000, 1,000,000, es responsable por 1,000,000 de pesos, ¿no? Si empiezas a crear una comunidad dentro de las cuales haya 10, cada uno moviendo 1,000,000, ¿cómo mueve el millón? Por ejemplo, 10 de 100,000, ¿cuánto facturaría ese negocio? 10 millones, ¿cierto? 10, cada uno de 1,000,000, da 10 millones. Sigue siendo un negocio pequeño, pero empieza a coger forma. Ahora que yo decía, ok, ¿qué tal que me empiece a volver bueno en este asunto? Y arme una red dentro de los cuales haya 100, que cada uno sea responsable por 1,000,000. ¿Cuánto facturaría ese negocio? 100 millones al mes. Y dije, ¿qué tal que me vuelva profesional en esta vaina? Y arme una red dentro de los cuales por lo menos haya 1,000. 1,000 responsables por 1,000,000 cada uno. ¿Cuánto da 1,000 por 1,000,000? 1,000 millones de pesos mensuales. Y eso me quedó retumbando, porque yo sé, y todavía sé, que montar un negocio que venda mensualmente 1,000 millones de pesos al mes no es fácil. Y si lo montas requiere una inversión importante, pones en riesgo esa plata, probablemente tienes que dejar lo que estás haciendo para dedicarte a eso. Yo sabía que poder generar una empresa que vendiera 1,000 millones de pesos al mes era algo interesante. Lo que tenía que descubrir es que fuera real, que tuviera un potencial serio, que valiera la pena de mi tiempo y que realmente pues se pudiera hacer. Entonces yo entiendo esto y le digo, bueno, pero hay un montón de cosas por allá medio raras, ¿no? Uno oye todos los días pirámides, esta empresa, ¿con quién? O sea, ¿con quién armamos esa red? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo sé yo si lo hago con esta o lo hago con esta? Y la gente puede opinar lo que quiera. Y a mí las opiniones siempre me resbalan. Porque hace mucho tiempo yo empecé a aprender, fue investigar. ¿Investigar quién? ¿Qué dice la gente que tiene los resultados? ¿Qué dice la gente que es reconocida? ¿Qué dice la gente que sabe? Y empecé a mirar. Y hay un tipo en el mundo que se llama Michael Klaus. Lleva 22 años desde la academia en la Universidad de Chicago, documentando casos de éxito en mercadeo en red, buscando sacar patrones, buscando establecer cuáles compañías sí, cuáles compañías no. Y este Michael Klaus, que no es un empresario, lo hace desde la academia, con un rigor puramente académico e investigativo, saca un listado de las 25 compañías mejores, según él, de mercadeo en red. Ahora, es según un tipo que lleva 22 años estudiando la industria, profesor emérito de una universidad reconocida. No es mi cuñado ni es tu vecino, ¿no? O sea, la opinión de él más o menos vale. Y lo hacen opinando, coge criterios importantes y saca 4 criterios, que es un rollazo explicarlos todos acá, pero voy a explicar el primero. Y saca 25 empresas. Y la primera, él dice, Amway. Y Juan Ricardo, yo le digo, Juan, ¿usted me está hablando de Amway? Amway, jaboncito, shampoo, Amway. Nosotros, ¿de verdad? O sea, Juan, ¿en serio? Me dice, espere, Camilo, venga y hablamos. Y mira el criterio, bien interesante, uno de los criterios por los cuales quedó de primera. Dice, la compañía
debe llevar en el mercado por lo menos 10 años. Y yo pensaba, ¿no sería al revés más bien? Entre más nueva, más oportunidad de crecer. Y entonces empecé a leer y a documentarme, para que te quede claro. En los últimos 30 años en el mundo, más o menos, es un promedio, cada año han nacido legales 1.000 compañías de mercadeo en red cada año por los últimos 30 años. ¿Cuánto da eso? 1.000 por 30, 30.000, ¿no? O sea, 30 años, 30.000 empresas legales. No estoy considerando todo lo que son ilegales y sistemas piramidales, 30.000. Ahora, ¿saben ustedes cuántas de esas 30.000 han logrado pasar la barrera de 10 años? No llegan a las 60. No son ni 60. Entonces, como soy medio numérico, yo cojo, démosle el beneficio de la duda, 60 dividido 30.000, y si tú lo haces en tu celular, eso te da la brillante suma de 0.2%. Eso es lo mismo cuando yo me montaba hoy en el avión de Bogotá a Cali, me montaba ahí tranquilito, cinturón de seguridad, cogí la revista y llega el piloto y dice, bienvenidos señoras y señores a su vuelo 9715 con destino a la maravillosa ciudad de Cali. Quiero contarles que la posibilidad de llegar a su destino es 0.2%. ¿Quién se queda dentro del avión? ¡Nadie! ¡Nadie! Es lo mismo. O sea, 0.2%, dicho de otra manera, es una de cada 600. Entonces, ¿por qué diablos iba yo, aparte de un trabajo, me iba a tener que entrenar, dedicarle tiempo, esfuerzo, iba a arrancar con alguna que llevara menos de 10 años? No es que no pudiera pasar los 10 años, pero era una entre 600, tenía 0.2%. Entonces, para mí era mucho más inteligente arrancar en una que hubiera pasado los 10 años porque ya estaba estaba al otro lado, pues. Lo otro me di cuenta que no era tan inteligente desde el punto de vista empresarial. Entonces, eso me quedó claro. Y bueno, el tipo dice que es la número 1 y empecé a leer otros criterios y lo entendí. Pero entonces le dije a Juan Ricardo, Juan, muéstreme referentes. Yo quiero referentes, muéstreme gente realmente que ha logrado transformar su vida y llevar este negocio a lugares increíbles. Yo quiero saber, quiero conocerlos. Y empecé a documentarme y a mirar casos. Y un tiempo después de haber arrancado el negocio, conozco a este señor. Él se llama Miguel Aguado. Cuando yo conozco a Miguel Aguado, no solamente era doble diamante el negocio de Amway, sino que me enteré que era el cargo ejecutivo más alto de la General Motors en España. En ese entonces, no hoy en día, en ese entonces la General Motors era la empresa más grande del mundo. Era como un Microsoft, un Oracle, una empresa gigantesca. Y el tipo era el gerente general de esa compañía, el cargo más alto. Tú tienes que entender que un gerente general o un presidente de una compañía multinacional no se gana ni 5 millones de pesos mensuales, ni 10, ni 15, ni 20. Por ahí pasó hace rato. O sea, ser presidente de una compañía multinacional, la escala salarial es bien, bien importante. Y yo decía, Juan, usted me está diciendo que este tipo, que fue presidente de una multinacional, está en Amway y que hizo el negocio hasta ese nivel. Y me quedé pensando, porque si el negocio había sido bueno para él, quizás también lo iba a hacer para mí, porque yo no era presidente de ninguna compañía multinacional. Lo conozco como a los 50 años de edad, un tipo súper exitoso, y sigo buscando referentes. Y después de un tiempo conozco a este señor. Alfredo Montaner había sido vicealcalde de la ciudad de Panamá, un vicealcalde, había sido embajador de Panamá en Colombia, y lo que les cuento es una infidencia. Cuando era embajador, cuando empieza a hacer este negocio en serio, él se ganaba hace muchos años 36 millones de pesos mensuales. Estoy hablando hace más de 15 años, ¿cierto? Entonces yo dije, yo lo veía en Bogotá llegar en un Mercedes, con chofer, veía un sitio súper bonito, reuniones con el ministro, con el no sé qué, con los embajadores. Y yo decía, yo no creo que Alfredo Montaner como diplomático se haya metido a muy porque le parece chévere vender champú. Algo tuvo que haber visto este tipo, algo. Es que es un embajador. O sea, ¿sí me entienden? Entonces yo seguía revisando y encontré a este tipo, Elías Cerulle. Elías Cerulle es diputado en la República Dominicana. Elías Cerulle es dueño de una de las empresas de seguridad más grandes de ese país. Y Elías Cerulle es presidenciable en ese país. O sea, está optado para ocupar la presidencia en los próximos años. No sé si va a quedar de presidente, está optado. Hay como 3 o 4, tiene opción D. Es un tipo rico en la República Dominicana. Y ahora yo pensaba, ¿será que Elías Cerulle, que es diamante de Amway, dicho sea de paso, será que él entró a Amway porque necesitaba cuadrarse 500,000 pesos al mes ahí porque estaba como, tampoco?
Y empiezo a tener unos referentes muy grandes que yo digo, increíble, esta gente que es gente de visión, que es gente de negocios, arranca el negocio de Amway, todos estos están en mejor situación que yo, tienen más experiencia, tienen más plata, tienen más reconocimiento, tienen más todo a nivel empresarial. Y hay otro, Rodrigo Silva, es el dueño actual de Papas Súper Ricas, de pronto la conoces. Es una empresa de más de 1.500 empleados. Una empresa que lleva más de 50 años en Colombia. Rodrigo Silva es esmeralda de Amway. Y dice que arranca este negocio porque comparando lo que toma el tiempo, los recursos, jalar adelante una compañía como Papas Súper Ricas y sacar adelante el negocio de Amway, son dos cosas completamente distintas. En invenciones, en riesgos, en temas legales, es distintísimo. Entonces cuando yo veía eso decía, no, un momentico. Claro, estos tipos arrancaron y están súper bien parados en Amway porque tenían plata. Era gente influyente, era gente pesada. Por eso es que arrancaron el negocio de Amway. Entonces uno empezaba a mirar y volteé la torta. Encontré a Leonor Carvajal. Leonor Carvajal, si no estoy mal, nace en Pitalito, Huila, una familia sencilla, una familia humilde, se va para Bogotá, tiene segundo, tercero de primaria, o sea, no tiene educación, ¿no? Saca adelante 4 hijos como mejor puede y se hace diamante del negocio de Amway. Viviendo en Ciudad Bolívar, más de 60 años, con diálisis. Creo que un día sí, un día no, va a que le hagan su rollo con respecto a la diálisis. O sea, una señora sola con más de 65 años, estrato 1, se hizo diamante en Amway. Sí, o sea, no tiene que ver con la posición. Era influyente como líder, tenía convicción en sí misma. Y empecé a mirar casos. Esta niña, Sara Vallejo. Sara Vallejo fue campeona mundial de patinaje, 20 y pico de años. Tiene título mundial de patinaje aquí en Colombia. Deportista exitosa. También esmeralda del negocio de Amway. Y otro caso ahí para mostrar algunas cosas. Imagínate lo siguiente. Si has estado en Bogotá, en las afueras, como en el suroccidente, hay una población que se llama Mosquera. Imagínate que vas en carro, si tienes carro. Si no, imagínate, vas ahí a tanquear con tu carro. Llénelo. Y sale él con overol, una cachuchita, tanquea el carro, después lo empiezas a conocer porque tanqueas ahí cada semana o cada 2 semanas y le hablas con el Chino Ciro y te das cuenta que el Chino Ciro viene de Santander, una familia campesina, no sabe leer ni escribir, no ha hecho primaria, pero es un chino berraco, quería algo más de la vida. Tiene 20, 21, 22 años, una persona con 20 años sin saber leer ni escribir, que echa gasolina en una estación de servicio, tiene un futuro brillante en este país, ¿cierto? No, brillante. O sea, se va aquí para Licesi o los Andes, se va para Estados Unidos, Europa. No tiene el futuro brillante. No, el Chino Ciro simplemente quería algo más de la vida. Termina arrancando el negocio de Amway, se hace esmeralda, se compra una camioneta y le da por ir a la bomba donde él trabajaba. Ya no estaba de overall, va ahí. Va en su camionetica y se encuentra con un gerente a los cuales él le tanqueaba el carro, era cliente de esa estación de gasolina, ¿no? El carro de Ciro era mejor que el carro del gerente. Y el gerente pues cree que él está haciendo otra cosa y le dice, Chino Ciro, ¿usted qué, lavando carros ahora? Y le dice, no, es mío. Claro, el gerente se timbra y queda así como medio raro y le dice, ¿y cómo así usted qué anda haciendo? Y le dice, vendo polvo blanco. Y entonces, claro, pues no, un chino de gasolinera montaba una 4x4, claro, estaba vendiendo polvo blanco, ¿no? Entonces le dijo, venga y le muestro. Abrió el baúl y tenía algunos detergentes SA8 que son de Amway. Lo que yo quiero decir es que, ¿por qué quise enfocar la charla así? Porque mostré personas muy distintas. Mostré un diplomático, te mostré un super ejecutivo, te mostré un empresario grande de este país, te mostré una señora, te mostré una pelada joven, te mostré un pelado aparentemente sin posibilidades en la vida. Diferentes personas, de diferentes edades, diferentes trasfondos sociales, diferentes personalidades. Una cosa, yo sí me di cuenta, tenían en común. Querían de verdad
mejorar su calidad de vida, estaban dispuestos a lograr algo mejor, pero no habían encontrado un vehículo. Y cuando yo entiendo que gente tan diferente está logrando resultados en el negocio de Amway, digo, oye, Juan, cuénteme cómo es el plan financiero, cómo funciona esta movida. Y él me dice, mire, es más o menos fácil. ¿Cómo es la oportunidad financiera? Y esto es algo general para que los nuevos, sobre todo, tengan como un norte y poder aterrizar un poquito más la cosa. Me dice, mire, hay un primer escalón, aquí con número 1, que se trata de armar un grupo. Esto varía, depende de muchas cosas. Ahí yo puse por cualquier cosa 50 personas, un grupo de 50 personas que están cambiando donde están comprando. Uno no les gusta vender, no venden muchos, otros les gusta vender, si venden, no importa, pero con la visión, y empiezan a construir una comunidad. Cuando hacen esa comunidad de que más o menos le compran a Amway 30 millones de pesos mensuales y lo sostienen todo un año, esa persona va a llegar a platino fundador, y ese primer año se va a ganar más o menos 40, 50 millones de pesos adicionales, más un viaje nacional y uno internacional. Ahora, si esa persona empieza a multiplicar, empieza a aprender cómo hace el negocio y multiplica eso en tres personas más de su comunidad, como sale acá, le dicen que es esmeralda. Y como esmeralda, más o menos, se puede ganar 100 y pico millones de pesos al año, más 2 o 3 viajes. O sea, 100 millones de pesos al año, ¿cuánto es? 8, 9, 10 millones, está bien. No eres rico, pero estás arrancando a generar un ingreso complementario que empieza a volverse interesante. Pero si entonces él duplica por 2 lo que es una esmeralda, o sea, en vez de tener 3 grupos, tienes 6 grupos, tú eres el rojo que está acá abajo, y creas 6 grupos, cada uno con una serie de personas, comprando los productos, unos venden más, unos venden menos, pero con la visión de crear una estructura en red grande, formándose, capacitándose, entonces llegas a una cosa que se llama diamante, que es el principio para mí del negocio grande. Ahí arranca el negocio grande, no es el negocio grande, ahí arranca el negocio grande. Y ahí el primer año te puedes ganar 300 millones de pesos en ese año y tener una serie de viajes. Y lo puedes construir en 2, 3, 4, 5 años. Cuando yo veo y entiendo que tengo una oportunidad que la han hecho desde presidentes de multinacionales, diplomáticos, empresarios, amas de casa, deportistas, lo que sea, y que me permite a mí generar 300 millones de pesos al año, a mí me empieza a encantar esta historia. Sobre todo cuando empiezo a darme cuenta que no es solamente la plata, que cuando empiezas a llegar a ciertos niveles y los empiezas a consolidar por medio de la educación, entonces empiezas a comprar el tiempo. ¿Y se acuerdan que yo les dije que quería libertad? Entendí que por medio de este negocio no solamente podía tener el ingreso, sino también podía tener el tiempo. Y me encantó. Y empecé poquito a poco a desarrollarlo. Ahora, muchas veces la gente se hace preguntas, pero ¿de qué depende en buena medida que yo me quede simplemente entrando al negocio de Amway y saliendo sin pena ni gloria a tener la posibilidad real de construir un negocio grande? Porque es que no se trata de entrar, se trata de desarrollarlo, de aprender a desarrollarlo, de desarrollar las habilidades de liderazgo y empresariales para poder desarrollarlo. Depende de eso, de la formación, Y todos nosotros contamos con un programa de formación único. Único porque, como yo lo vi desde el principio, nos explican personas que ya están en el punto B. Todos somos distintísimos, todos aportamos desde un punto de vista un poquito distinto, pero todos estamos en el punto B. O sea, igualitico como cuando yo estaba en la universidad, yo a clase de estrategia empresarial y le digo, profesor, ¿de qué es su empresa? Y me dice, no tengo empresa. Igualitico, ¿no? Igualitico, no tenía. ¿Cómo me va a enseñar a alguien a hacer empresa si no había montado empresa? Todas las personas en este programa de desarrollo empresarial han formado empresa a través de este negocio de marketing de redes y con la compañía de negocios Amway. Y eso va a empezar a diferenciar, a poner un grupo de personas en un lado que empiezan a tener resultados importantes y a otros que simplemente tienen un resultado muy, muy marginal. Ahora, hay 2 cosas que yo les recomiendo a todos los que están acá que realmente quieren poder aprovechar esto empresarialmente y lograr resultados interesantes. El primero tiene que ver con esto. En enero tienen un seminario. Un seminario es un evento que dura 3 horas y media en que viene una persona con resultados, en este caso tienen unos diamantes de Venezuela, a explicarles cómo en un país en que todo está patas arriba, cómo se hacen diamantes. Un país con una inflación oficial de 120 y pico, real de más de 200%, un país totalmente sin abastecimiento, un país con un montón de rollos, cómo gente se hace diamante allá.
Uno dice que acá la tenemos difícil, espérate la historia de Daniel Lucic, porque no depende de lo de afuera, depende de lo de adentro. ¿Te acuerdas lo que decía antes? Que un porcentaje altísimo de la gente rica sabía que el éxito dependía no de afuera, sino de uno. Y vas a empezar poquito a poco a entender y cómo ensamblar en ti todo eso para tener esos resultados. El mejor consejo que te doy, si quieres hacer esto de verdad, es estar en el seminario. Habla con la persona que te invitó y ojalá no estés solo. Ojalá pongas algo de trabajo para estar en el seminario con personas. Porque no es lo mismo que le cuentes tú a involucrarlos en un ambiente muchísimo más grande, una atmósfera muchísimo más grande en que cada quien pueda empezar a entender bajo sus propios ojos y con sus propios filtros toda la información. Y número 2, esto sí que es clave. Hay una convención aquí en Cali, bien importante. Y eso va a diferenciar, va a separar los hombres en los negocios, en este negocio, y los niños en este negocio. Los que tienen resultados versus los que no tienen resultados. Una plantilla, un cartel de lujo. Este tipo subió al Everest con una condición muy especial. No sé si la conocen, no me tiro el cuento, pero es una condición bien especial. Un colombiano que subió al Everest y va a compartir ciertos ingredientes claves de éxito en la vida. Fausto Gutiérrez, un muchacho de, yo no sé cuánto tendrá Fausto, 27, 28 años quizás, que acaba de calificar diamante, y como un muchacho de Bogotá se hace diamante. O sea, como un muchacho como tú que de pronto estás acá, hace este proyecto y calificó el año pasado un ingreso de más de 300 millones de pesos al año. Otro joven que acaba de calificar diamante en República Dominicana, Teo Junior, una historia increíble, muy interesante, y su papá que es doble diamante. Gente exitosa enseñándote a ti cómo ser exitosos. ¿Se acuerdan que yo les contaba que padres ricos enseñan hábitos de riqueza a sus hijos para que sean ricos? Y que padres pobres enseñan hábitos de pobreza a sus hijos y casi todos son pobres. Igual acá, vas a empezar a aprender cómo piensa la gente rica y cómo piensa la gente exitosa dentro de este negocio. Eso no tiene negociación. Tú decides si vas o no vas, pero mi consejo después de 19 años en este negocio es que si vas de verdad a hacer esto para que te resulte, tienes que estar en esa convención y tienes que estar con gente. Y acabo con esto. ¿Se acuerdan que les hablé que cuando mi amigo me empezó a contar el negocio, me dijo hago una lista de sueños? Y yo empecé a anotar algunas cosas que compartí con ustedes. Yo puse no depender de un empleo. Bueno, por este negocio y por haber manejado la plata bien y ser juicioso con ese tema, este año cumplo 16 años sin un trabajo. 16 años con un trabajo, sin un trabajo. 16 años sin un trabajo por este negocio. ¿Se acuerdan que puse pasar tiempo con mi familia? Todos los días cuando estoy en Bogotá, almuerzo con mi esposa, almuerzo con mis hijos, mi hijo está encarretadísimo con el esquí, ya está haciendo wakeboard, un montón de cosas porque pasamos tiempo con ellos. La niña está en ballet, está en karate, sobresale en karate. ¿Por qué? Porque pasamos tiempo con los niños. Todas las tardes son de Leila y de Camilo con sus hijos, porque para eso manejamos bien la plata y para eso hicimos este negocio. Tiempo con la familia y tiempo de calidad con nosotros. Viaje. Gracias. Viajes 2 veces al año. Es increíble como este negocio es raro porque pierdes la percepción de las cosas. Te encuentras un año en que has viajado 10, 12, 15 veces fuera del país y te parece normal y te has dado cuenta que has estado en Europa, en Estados Unidos, en México y no sé qué, y dices, eso es una locura. Mucha gente hace una o dos de esas cosas en 15 o 20 años y que se convirtió en tu vida. Unas lunas de miel solo con tu esposa, otras con tus hijos, y eso ha pasado. Eso ha pasado desde hace algunos años. Buenos carros están, buenos apartamentos están, plata para inversiones está, finca raíz está, por haber tomado la decisión y haberme dado la oportunidad de pensar un poquitico diferente, de atreverme a hacer algo un poquitico diferente, de haber dado paso a paso, de construir empresa a través de un modelo distinto, que al principio yo sé, uno no lo entiende bien, yo sí, y uno tiene dudas, y uno dice, ¿esa va en sí? No, muy. O sea, Avon, Jamal, muy en serio lo mismo. O sea, mi tía, ¿no? Las frutas que vende Brasil, ¿no? Muy. Si piensas eso, yo también lo pensé. Pero hay una cosa clave y con eso quiero cerrar. Va a depender si tú estás buscando. Yo estaba buscando. Este negocio es de buscar al que está buscando. Y si tú estás buscando realmente
una vida mejor, más tiempo, emprender, créeme, haz tu propio proceso de averiguación, de creencia, lo que tú quieras, pero créeme, con esta oportunidad tú puedes salir adelante si estás dispuesto a tomarla en serio a través de la educación. Mis amigos, gracias por su atención, nos vemos en la próxima. Gracias por seleccionar este programa de audio.